Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a preparar una deliciosa salsa guacamole. Esta receta es una versión simplificada para que sea más fácil de realizar. Vamos a pelar las paltas. La cantidad de paltas que vamos a utilizar va a depender del tamaño de las paltas y de la cantidad de guacamole que quieras hacer. En este caso, el tipo de palta que estoy utilizando es palta Hass, que es más cremosa, pero ustedes pueden usar la palta de su preferencia o la que tengan a mano. Pueden pelar la palta con una cuchara, un cuchillo o con sus manos, como se les haga más fácil, ya que igual las vamos a aplastar. Bueno, ya tenemos las paltas peladas, así que vamos a utilizar un tenedor para aplastarlas hasta conseguir que tenga una consistencia un tanto grumosa. Luego vamos a añadir un chorro de zumo de limón y seguimos mezclando con el tenedor. La cantidad de zumo de limón dependerá de qué tan ácido te guste, así que puedes ir probando hasta que tenga la cantidad necesaria o la cantidad que a ti más te guste. Esto es opcional, pero si quieres darle un sabor extra y una textura más cremosa, agrégale un poco de mayonesa. Seguimos mezclando y añadimos sal. Puedes ir poniendo la sal de a pocos e ir probando hasta que quede como te gusta. Ahora vamos a agregar el tomate y la cebolla blanca cortado en cuadraditos. No te olvides de darle like y suscribirte a mi canal. Por último, añadimos un poco de cilantro picado y ya tenemos listo nuestro guacamole. Ojalá te haya gustado esta receta, no te olvides de darle like y suscribirte a mi canal.